A ver, a compartir. Saludos a los que están conectados, bienvenidos a este lunes, un lunes más, aquí un lunes de Reforma, bendecidos. Saludos a mi esposa que ya está conectada y 3 más que no sé quién son, pero aquí se ve que ya están conectados. Saludos, bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí estamos nuevamente, como todos los lunes y los sábados, para ir avanzando más en el propósito eterno. Hoy traemos un tema que nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué es la redención? Welcome to Open Heavens. We have a new topic today. What is the redemption? Saludos, estimada Naida, bendecida. Saludos hasta California. Y lo que surge en nuestras preguntas, ¿qué es la redención? What is the redemption? We ask that question, Nos hacemos esta pregunta y vamos a ver definiciones básicas. We're going to see a basic definitions redemption. Redención. Vamos a buscar definiciones básicas para ir entendiendo lo que es redención. Saludos, estimado Pastor Ricardo Reyes, un fuerte abrazo. Redención, definición. Redención es el pago de un precio para rescatar a alguien. Redemption is the payment of a price to rescue someone. Redimir es el pago, un rescate dentro de un sistema legal. Redimir es el pago, un rescate dentro de un sistema legal. To redeem, to pay a ransom within legal system. To pay a ransom within legal system. Remisión.
Cancelación de una deuda es remisión. Remission, the cancellation of a debt. Ahí vamos viendo lo que es definición de básicas de redención. Un pueblo confinado por una deuda producida por una ley necesitaba un redentor para ser liberado de la esclavitud. A people confined by a debt produced by the law needed redeemer to be freed from slavery. As we see in Exodus, como miramos en Éxodo 6, del 5 al 7. Saludos, estimada Flor Campos, estimada pastora Flor Campos, Margarita Ibarra, saludos. Y aquí vamos a ir avanzando lo que es en Éxodo 6, del 5 al 7. Éxodo 6, 5, 6 y 7. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Amén. We're going to see in English, Exodus 6, 5 to 7. Moreover, I have heard that groaning of the Israelites, who the Egyptians are enslaving and have remembered my covenant. Therefore, say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being a slave to them, and I will redeem you with a stretched arm and with a mighty axe of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. Esto es algo muy importante que se habla aquí en Éxodo. Pero luego vamos a ver la redención en Romanos por el apóstol Pablo hablando. Redemption en apóstol Paul. Pablo escribe: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Pablo escribe: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que está en Romanos 3:24, si lo tienes por ahí. 6:24. 3:24. 3:24 dice: sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén. As Paul's talking about redemption, we go through Romans 3:24. And all are justified freely by the grace through the redemption that came
by Jesus Christ. Aquí está hablando que la redención vino por Cristo Jesús. Redemption come by Jesus Christ. Estamos bien claros hablando aquí de lo que es la redención. Saludos, estimada a Pastora Claudia Espinosa. Bendecida, saludos hasta Colombia. Entonces hasta aquí vamos claros qué es la redención. Aquí la redención aparece como el medio por el cual la gracia opera en el cierre del argumento legal, de un argumento legal. Es algo que tenemos que entender. Aquí la redención aparece como el medio por el cual la gracia opera al cierre del argumento legal. Un argumento legal. Here a redemption appears as the means through which grace operates in the closing of the legal argument. Un argumento legal. Ahora, tenemos que hacernos unas preguntas que son necesarias del contexto. We must ask ourselves some questions that must be asked. ¿Cuántas veces ocurrió la redención y la remisión en el Calvario por el pecado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ocurrió la redención y la remisión en el Calvario por el pecado? That's a question we must ask ourselves. How many times a redemption and remission occurs at Calvary regarding sin? Otra pregunta, ¿cuántas veces murió Jesús? How many times did Jesus die? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿cuántas veces fueron justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús? ¿Cuántas veces? How many times were people justified freely by the grace through the redemption that is in Jesus Christ? We must ask ourselves those questions. Saludos, los Quiches, Masonry. Saludos. Estas son las preguntas que nos debemos de hacer. Hebreos 9:26 responde al marco: Cristo se presentó una vez para siempre. Esto nos contesta todas estas preguntas que nos estábamos haciendo. Hebreos 9:26 responde el marco: Cristo se presentó una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado. Si lo tienes por ahí, hermano, para ser más claros. Hebreos 9:26 dice: si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Amen. As I say in English, Hebrews 9:26. Otherwise, Christ will have to suffer many times since the creation of the world. But he has appeared once in all circumstances, in all culmination at the age to do away sin by the sacrifice of himself. Él se presentó una sola vez, total, una sola vez. Allí paran todas las preguntas que nos estábamos haciendo. Allí para todo lo que estábamos diciendo. La ley, el pecado, la gracia y la redención,
law, sin, grace, and redemption. Romanos 5:20 es muy claro. La ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí lo tienes por ahí? Romanos 5:20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Amen. The law was brought it so that the trespass might be increased by the sin. Increase, grace increased all more. Sin increased, but grace increased more. The law entered so that the offense might brought, but where sin abounds, grace abounds much more. La gracia sobreabunda. En 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Si lo tienes por ahí, 1 Corintios 15:56. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Amén. Can I look for it in English? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Eso era la ley. Pero el fin de la ley es Cristo. Como dice en Romanos 10:4. Si lo tienes por ahí. Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley como resultado. Todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Amen. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Tenemos que volver a las preguntas. Siempre tenemos que hacernos estas preguntas. Si la redención opera como lenguaje legal del sistema de la ley, ¿ese fin aplica solo a la ley o también al marco legal de la redención? Key question: is the document of the redemption function as a legal language within the system of the law? Does the end apply only to the law or also to the legal framework of redemption? Redención como lenguaje de ley. Not redemption is a law language. Por aquí voy a parar para leerlos. ¿Quién está por aquí? Saludos, estimada pastora Odi, que también está por ahí conectada. Si vamos a ir al Antiguo Testamento nuevamente a Ruth 4:7. Muestra que redención es un término, lenguaje y concepto propio de un marco legal. La ley, no de nueva creación. As we go to Ruth 4:7, shows that the redemption is the term, language, and concept belonging to the legal framework
the law not to the new creation. Si lo tienes por ahí. Ruth 4:7 dice, en esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Eso hacía válida la transacción de una manera pública. Amén. Ahora sigamos avanzando. ¿Para qué y para quién fue la redención? For what purpose and for whom was redemption? Es algo muy importante que tenemos que concentrarnos para no salirnos de la línea a la que queremos llegar con este mensaje. ¿Para qué y para quién fue la redención? ¿O para quién es? Porque muchos todavía hay mucha confusión ahorita en estas cosas. Pero tenemos que llegar a un término de ser entendidos. For what purpose and for whom was the redemption? Vamos a ir a Gálatas 4:4 al 5 para ir avanzando. Gálatas 4:4 y 5. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Amén. Es algo que tenemos aquí es de suma importante que esto hasta nos pongamos a orar para llegar a entender esta realidad, porque muchas de las veces estamos malinterpretando, estamos juzgando mal, estamos diciendo que hay unas herejías, bueno, tanta cosa. Gálatas 4 al 5 dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí el apóstol Pablo hablando a los Gálatas. Lo voy a volver a repetir. I'm going to read it in English. But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Es algo que tenemos que entrar en las Escrituras para... A veces tenemos que doblar rodilla y pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos revele, que se nos abra nuestros ojos espirituales y entendamos esta realidad. Gálatas 4 al 5. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Bueno, sigamos avanzando. No quiero ser tan repetitivo, pero a veces tenemos que entender esta realidad. Romanos 3, 24 al 25 conecta gracia, redención en Cristo y su sangre dentro del argumento de justicia. It's Romans 3, 24, 25. Link grace and redemption in Christ and his blood within the argument of righteousness. Si lo tienes por ahí. Romanos 3, 24 y 25 dice, sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos
a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Amen. As I say in English in Romans 3:24-25, and all are justified freely by His grace through their redemption that came by Jesus Christ. God present Christ as a sacrifice and atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in this therefore grace He has left the sin committed beforehand unpunished. Tenemos que concentrarnos en todo eso que estamos hablando. Luego en Hebreos 9:15 delimita a Cristo, Cristo mediador del nuevo pacto para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Lo voy a volver a repetir, está en Hebreos 9:15. Delimita a Cristo. Cristo es mediador del nuevo pacto para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Hebrews 9:15 define the scope. Christ is a mediator of the new covenant for the remission of the transgression under the first covenant. Una observación sobre no por obras. An observation not about work. Si vamos a Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. El documento señala que el judío se jactaba en las obras de la ley. Por eso el apóstol Pablo aquí les dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Si lo tienes por ahí? Efesios 2:9. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban. Era en Efesios 2. Efesios 2:9 nada más. Efesios 2:9. Sí. Efesios 2:9. Ok. Sí. O sea, aquí lo tengo. Efesios 2:9. La salvación no es por un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Not for works so that no one can boast. Efesios 2:9. Ephesians 2:9, not a work, lest anyone under boast, they denotes that the Jews boast in the works of the law. Se gloriaban por las obras. Para ir avanzando, vamos a ir a Romanos 3:27 al 28. La jactancia queda excluida. La justificación es por fe, sin las obras de la ley. Romanos 3. 3:27 y 28. Romanos 3:27 y 28 dice:
¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Esta está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Amen. Where this boosting, Romans 3:27-28, where the boosting is excluded because of what law? The law that requires works, not because of the law requires faith. For while we maintain that a person is justified by faith apart from the work of the law. Es algo que tenemos que ir entendiendo, que ya no es por obras, sino que es por la fe. Por la fe. O recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, como dice en Gálatas 3:2. That you receive, in Galatians 3:2, that you receive the Spirit by the work of the law or by hearing with faith. We must understand that it's by faith. Si lo tienes por ahí en Gálatas 3:2 dice: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? Amen. Would you like to learn just one thing from you? That you receive the Spirit by the work of the law or by believing what you hear. Es algo que tenemos que entender. En resumen, culpables o libres. En Romanos 1:3 así dice: gentiles culpables, judíos culpables, todos culpables. El punto clave en Romanos 3:9, Pablo aún no presenta la solución. Primero establece culpabilidad universal, luego introduce la redención. Vamos a ir a Romanos 3:9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, tal como acabamos de demostrar todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Aquí el apóstol Pablo presenta un punto: todos pecadores. Pablo aún no presenta la solución. Primero establece culpabilidad universal, luego introduce la redención. Dice, what shall we include then? Do we have any advantage? Nah, not at all. For all we have already made the change. The Jews and Gentiles, like all under the power of sin. Aquí los declara a todos culpables. Pero luego establece en Romanos 3:21 al 26. Vamos a ir más adelante allí mismo en Romanos 3:21 al 26. ¿Del 21 hasta el 26? Sí. Ok. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado
¿cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para mostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Amén. Saludos, estimada pastora Luz Marina Cruz, hasta Colombia, bendecida. Well, primero el apóstol Pablo presenta a una creación. Pablo, aún aquí en Romanos 3:9, aún no presenta la solución, sino establece culpabilidad universal. Luego introduce la redención, como miramos avanzando en Romanos 3, 21 al 26. As we go to Romans 3:9, Paul has not presented the solution yet. The established universal guilt for everybody. Then introduce the redemption in Romans 3, 21 through 26 as we go through. But now, apart from the law, righteousness of God has been made to know, to which the law and the prophets testify. The righteousness is given through faith in Jesus Christ to all believers, to all who believe. There is no difference between Jews and Gentiles. For all have sinners, and all fall short to the glory of God. And all are justified freely by the grace through the redemption that came by Jesus Christ. God presents Christ as a sacrifice, atonement, through the shedding of the blood to be received by faith. By faith, He did this to demonstrate His righteousness, because is this for grace He had left the sin committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate the righteousness of the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus Christ. Amen. Glory to God. Glory to God. Advertencia de estas cosas, del documento, del problema. El problema que vemos aquí, el problema no es la intención, sino la mezcla, momentos teológicos distintos. It's the document warning. This problem is not intention, but mixing distinct theology moments. Tocar el nervio, preguntas que exigen precisión. Touch the nerve. Three questions that
demand precision. Preguntas que determinan precisión. Vamos a ir a las preguntas. Tenemos que preguntarnos. Preguntas que requieren precisión. Pecado. Primera pregunta, pecado. ¿Cuál pecado? El documento cita el principio: donde no hay ley, no existe pecado. Donde no hay ley, no existe pecado. En el sentido de inculpación legal. En sentido de inculpación legal. Sin, which sin? The document cites the principle where there is no law, sin is not implied in the sense of the legal document. Redención. Segunda pregunta, redención de qué si el gentil no estaba bajo el sistema legal de la ley. Redemption. From what the Gentile was not under the law, legal system. Pacto eterno. Pacto eterno. ¿Qué pacto y con quién si el gentil era ajeno a los pactos? Vamos a ir a Efesios 2:12. We're going to go to Ephesians 2:12. Eterno covenant. Eterno pacto. Efesios 2:12. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Amen. Remember that all times, as we go to Ephesians 2:12, remember that all times you were separated from Christ, excluded from citizen of Israel in forgiveness to the covenants of the promise with a help and with a God in the world. Es otro punto que tenemos que darle muchas pasadas. Efesios 2:12. We have to go through this passage many times until we understand the deepest. We have to understand the deepest of this message. Remember that at that time you were separated from Christ, excluded, not included. It says excluded, not included, from citizen of Israel in forgiveness to the covenants, dice, to the covenants of the promise with a help and with a God in the world. Si lo puedes leer otra vez en español, hermano, porque tenemos que profundizar en estas verdades, porque no podemos hacer un debate o meternos en cosas que no debemos de meternos. Tenemos que profundizarnos. Ok, Efesios 2:12. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Amén. Qué glorioso es cuando entendemos esta realidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos queremos apoderar de algo que no nos perteneció nunca? ¿Por qué? O sea que tenemos que ser entendidos. ¿Por qué nos tenemos que apoderar de los pactos nosotros? ¿Por qué? Hace días estuve visitando
Jeremías 31, 27, por ahí en adelante. Jeremías 31, 31 más o menos. Y ahora me topo con este versículo también, lo he estado dando pasadas, y tenemos que ser entendidos. Esto no se trata de que aquel sabe más, de que aquel sabe más, sino llegar a un entendimiento como iglesia. Esto no es de mí, no es de otro pastor acá, sino como cuerpo de Cristo tenemos que llegar a ser entendidos. ¿De qué estamos hablando? En vez de estarnos peleando de que yo sé más que tú, que nosotros somos del nuevo pacto, que ustedes son del pacto eterno, que ustedes son de esto y que ustedes son de la gracia, sino que tenemos que llegar a entender esta realidad. Eternal covenant. Which covenant? And with who of the Gentiles were strangers to the covenants? Oh. Ya casi vamos aterrizando, ¿no? Todavía nos quedan 15 minutos. El apóstol Pablo dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. Y el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Romanos 4:15 dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Amen. Because of the law breach, wrath, and where there is no law, there is no transgression. Y el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. If we go to Romanos 5:13. Romanos 5:13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Amen. It says in Romans 5:13, Paul said, where there is no law, there is no transgression. Romans 4:15, and then sin is not imputed where there is no law. It says in Romans 5:13, to be sure, sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone account where there is no law. El propósito de distinguir pecado como poder, condición adámico, y pecado como transgresión legal bajo la ley. Por tanto, el gentil no pecaba legalmente como Israel, porque no estaba en ese contrato. Therefore, the Gentiles did not sin legally, as Israel did, because was not under the contract. Saludos, estimado pastor de Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Estimado pastor Ricardo. Oh, gloria a Dios. Redención, ¿a quién y de quién en sentido legal? Volvamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13.
Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amen. It's Galatians 3:13. Christ then redeemed. Christ has redeemed us from the curse of the law, he redeemed from the law those who were under the law. Conclusión de este párrafo. El judío necesitaba redención de la ley, el gentil necesitaba vida. Inclusión, aunque ambos encuentran todo en la misma persona de Cristo. Todos se presenta como justificación. Por eso Pablo no predica lo mismo en sinagogas que en otro lado. Una sola persona, diagnósticos distintos. Pacto eterno. El punto crítico, Eternal Covenant, es critical point. Efesios 2:12, como ya lo estábamos mirando, el gentil estaba ajeno a los pactos de la promesa. No tuvo ley, no tuvo pacto, fue parte del Sinaí, no fue parte del Sinaí. Lo voy a volver a repetir. Efesios 2:12. Si volvemos a ir ahí, porque es un punto que tenemos que tocar, tenemos que tocar este punto. A veces no queremos contradecir a muchos que hablan de los pactos, pero tenemos que ir a los puntos donde se explica exactamente. Efesios 2:12, si lo vuelves a repetir por ahí. Efesios 2:12. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Amen. It's Ephesians. We go back to Ephesians 2:12. The Gentiles were strangers to the covenant of the promise. He had no law, no covenant, was not part of Sinai. Por eso tenemos que entender el anacronismo teológico, decir que el gentil estaba bajo un pacto eterno como argumento puntual. Saludos, estimado amigo Moisés, hasta Bogotá, Colombia. Viveros Yaniel, saludos. Por eso tenemos que ser precisos. The document calls a theology anacronyms to claim the Gentiles was under an eternal covenant is a point to Romans 3:9. We go back to Romanos. We go to back to Romans 3:9. Dice Romanos 3:9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como estábamos hablando aquel, decía que estamos bajo el pecado, pero después, cuando vamos a Romanos 3, 21 al 27, allí cambia toda la historia. Además plantea una consecuencia lógica. Si seguimos hablando de pacto eterno como pacto pendiente, vivimos esperando herencia en lugar de vivir desde la consumación, desde lo consumado.
it also raises a logical consequence. If we keep speaking as an eternal covenant, as a pending covenant, we will live waiting for inheritance instead of living from the fulfillments. Contraste, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vamos a ir otra vez allí mismo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4:4, y todas las promesas, sí. Vamos a ir a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Amén. But, it's Galatians 4:4, but when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law. We're going to go back to 5. To redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Si lo puedes leer hasta el 5 otra vez, porque esos son puntos que tenemos que ser precisos en esto. Gálatas 4:5 dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Amén. Entonces, ahora entendemos para quién fue la redención. ¿Para quién fue la redención? Who the redemption was for? To redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Oh, glorioso. Saludos, estimado Pastor Ricardo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, allí estamos en Gálatas. Esto se nos tiene que grabar, pero bien claro, bien claro. Vamos a ir a 2 Corintios 1:20. Ya casi vamos cerrando porque ya casi se nos acaba el tiempo, pero se me hace que nos falta un poquito. O a lo mejor tratamos de terminar todo. 2 Corintios 1:20. Sí. 2 Corintios 1:20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Amén. Saludos, estimado hermano Irving. Saludos. As you go back to 2 Corinthians 1:20, it say, for no matter how many promises God has made, there are yes in Christ. Yes in Christ. And so through him, the amen is spoken by us to the glory of God. Las promesas de Dios en Cristo siempre son sí, amén, sí, amén. Aquí no hay sí, pero todavía no. Aquí no hay promesas a medias. Aquí las promesas fueron cumplidas en su totalidad. Y esto es glorioso cuando entendemos esta gran verdad. Ay. Tenemos que interpretar las cosas como son.
no dejando de... Saludo, estimado Rosario. Un fuerte abrazo, estimado. Como dice en Gálatas 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu, y ahora van a acabar por la carne. ¿Por qué? ¿Por qué habiendo empezado por el Espíritu y se termina por la carne? ¿Por qué? ¿Sí lo tienes por ahí? Gálatas 3:3. Ahí este verso está tremendo. Dice, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Amen. As we go back to English, Galatians 3:3 say, are you so foolish? After beginning by the means of the Spirit, are you now trying to finish by the means of the flesh? ¿Por qué? Sí, por aquí está mi hermano Damián, está compartiendo también, estimado Rosario, estimado hermano Rosario. A ver cuándo nos acompaña también por aquí. Cuando guste. Así es de que cierre del documento. La gracia no es un pacto pendiente, es una herencia consumada. Exactamente, estimado. Document closing. Grace is a pending covenant. It is a accomplished inheritance. Saludos a todos los que están conectados por allí, pero tenemos que entender esta realidad. Tenemos que profundizarnos en lo que más podamos en las Escrituras para no malinterpretar, porque hay tantas cosas que tenemos que irnos al entendimiento de lo que, cómo se dijo, a quién se le dijo, para qué se le dijo. Y sí, así es de que a veces nos engañamos nosotros mismos, pensamos que lo sabemos todo, pero no. Tenemos que entender que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo, pero sigamos aprendiendo, sigamos avanzando. Yo siempre digo, sigamos avanzando, porque a veces pensamos que sabemos todo, pero no es así. Pero aquí tuvimos un estudio acerca de lo que es la redención. En él tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Sí, de eso estuvimos hablando, nomás que llegó un poquito tarde, estimado Rosario, pero es muy interesante lo que estamos trayendo, porque hay muchos puntos que tenemos que entender, pero allí está el estudio. Va a quedar grabado por un mes y luego lo subo a YouTube, y si gusta también le mando el PDF para que lo repase. Hay tantas preguntas que nos surgen a veces, pero es muy importante ir avanzando esta realidad. Así es de que ya nos avanzamos una hora, terminamos este estudio. Un fuerte abrazo para todos los que se conectaron. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación, de entendimiento que vamos avanzando en esta realidad, Padre Santo. Saludos a todos los hermanos y hermanas, pastores, pastoras que se conectan, Padre Santo, y los que van a ver este mensaje en otro tiempo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos, estimado hermano Ángel Álvarez. Un fuerte abrazo hasta Massachusetts.
Ricardo, hasta por allá por Hidalgo. Estimado Rosario Román, que está por aquí. Rosario Romero, que está por aquí local. Irving, saludo estimado Irving, que también está por aquí por Woodburn. Misión Victoria, Moisés, estimado Moisés, hasta Bogotá, Colombia, saludos. Viveros, Yaniel, no sé de dónde nos mira, pero ahí sí puede poner de dónde nos mira. Iglesia de la Gracia, hasta por allá por Chile, bendecido. María Villagómez, Díaz, saludos estimada hermana, hasta por allá, hasta Michoacán, creo que está por allá por Michoacán. Luz Marina Cruz, saludos hasta Colombia. Naida Walkman, hasta California, saludos. Luz Marina Cruz, ya que está en Colombia. Mi esposa, saludos a mi esposa, un fuerte abrazo. Margarita Ibarra Lobato, no sé de dónde nos mira. Estimada pastora Odi Terán, saludos hasta por allá, Parral, Chihuahua. Evangelio eterno del principio y fin, los siglos, no sé dónde nos mira, pero un saludo. Los Quiches, Masonry, saludos, estimado amigo. No sé si está en Hanambo o está en Hawái, pero un fuerte abrazo. Estimada pastora Flor Campos, un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Claudia Espinosa, saludos hasta Colombia. Bueno, creo que son todos. Si se me pasó alguien, disculpen. Pero un fuerte abrazo. Nos vemos este sábado. Sigamos avanzando en el propósito eterno. Bendecidos en Cristo.